Bienvenidos, ya estamos iniciando otro capítulo más de Poder Cívico aquí en Red Noticias Quinta Región. El principal y la principal, digo yo, plataforma de informaciones de toda la región de Valparaíso. En esta oportunidad vamos a conversar justamente con la diputada Camila Rojas, que además es candidata a la reelección en este distrito número 7. Le doy la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, iniciemos esta conversación pensando justamente en este recorrido que se hace normalmente en la provincia. Ha estado con harto trabajo, entiendo, esta semana. Sí, de hecho venimos de Villa Italia, estuvimos también ayer en la Capellanía, en Cartagena, así que hemos estado recorriendo ahí las comunas de la provincia de San Antonio y por supuesto también otras comunas del distrito como Valparaíso y Viña del Mar. Que claro que no hay que dejarlas de lado, por supuesto. Vamos a entrar en materia derecha de inmediato porque hay un veto que el presidente de la República hizo, un proyecto de ley que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesores. Si nos puedes comentar acerca de esta situación y cómo se está dando finalmente. Sí, mira, este es un proyecto que nosotros presentamos en 2018, las y los profesores estuvieron movilizados en 2019, así que ahí se agilizó la discusión y durante 2021 el Senado terminó de discutirlo, salió en septiembre de este año, es decir, hace unos meses, ya había quedado completamente despachado, aprobado en ambas cámaras. Sin embargo, Sebastián Piñera presenta un veto y por lo tanto el proyecto vuelve a la Cámara para nuevamente ser votado. Como bien tú señalabas, Javier, es un proyecto que mejora las condiciones laborales de las y los profesores, ya para mencionar algunos de los elementos, porque tiene al menos 7 puntos, pero establecer el feriado legal en vacaciones de invierno, ese es uno de los temas. Otro tema tiene que ver con la titularidad docente, es decir, que las y los profesores que llevan 3 años continuos, 4 días continuos trabajando en un establecimiento tengan estabilidad laboral. ¿Ya? Otro de los puntos tiene que ver con la evaluación docente, las consecuencias que tiene la evaluación docente, la posibilidad de que profesores que estén a menos de 3 años de jubilar no tengan que rendir la evaluación por estar cerca precisamente de jubilar, entre otros temas. ¿Ya? Esos son algunos de los puntos importantes y como tú puedes ver se relacionan con mayor estabilidad, con la posibilidad de tener menos agobio y que en definitiva el trabajo docente pedagógico pueda estar en el centro y no la sobrecarga laboral hacia las y los docentes. Exacto, y en simple, ¿por qué se veta esta situación? ¿Por qué el gobierno, representado por el presidente Sebastián Piñera, decide tomar esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes en la Cámara precisamente? Sí, mira, se presentan 4 observaciones. Mis conclusiones, esto obviamente es la mirada que yo tengo, es que hay 2 puntos que uno podría decir tienen un carácter más formal y que hay el gobierno dice no es necesario que esto esté en la ley porque esto ya se hace, ¿ya? Pero hay otros 2 puntos que yo creo que tienen harto de, digamos, de posición política o ideológica, porque, por ejemplo, nosotros consideramos que la evaluación docente no tiene que tener consecuencias como el despido hacia las y los profesores, sino que tiene que ser una evaluación formativa y no punitiva, no con sanciones, y el gobierno piensa lo contrario. Entonces, por ejemplo, ese punto lo veta. Yo creo que ahí hay una definición, como decía, política, ideológica, de cómo se entiende la evaluación docente, de qué entendemos por la labor de las y los profesores. O sea, entonces se dan esas 2 condiciones. Claramente si hay un profesor que ha sido mal evaluado, hay que darle la posibilidad de que pueda recapacitar, que pueda reestructurar, que pueda trabajar en pos de mejorar esa condición y no que sea apartado de sus funciones. Exactamente, y además de esa capacitación, mejoramiento que tú mencionas, es muy importante considerar que si tú formaste a alguien durante 5 años, si esa persona, digamos, lleva 5 o 6 años en el sistema, si tú simplemente lo sacas de sus funciones, lo que está haciendo es perder capacidad humana, docente en este caso, sin sentido. Entonces nosotros decimos, lo que acá se tiene que hacer es que el Estado se ponga, y hay una condición que también nos han comentado mucho profesoras y profesores, y es que la evaluación docente muchas veces hay profesores muy buenos pero que le va mal en alguna de las pruebas, entonces también se dan situaciones de ese carácter, o bien hay otros profesores que a lo mejor no son tan destacados en el aula pero que estudian suficiente y les va bien, entonces se puede dar de todo en una evaluación estandarizada, entonces ahí es muy importante tener más criterio y en ese punto nosotros decimos esta tiene que ser una evaluación formativa y no tiene que ser una evaluación que tenga consecuencias como el despido para los profesores. ¿Y en ese sentido ha tenido algún contacto con profesores que están acá de la provincia y que estén en esa situación particular? Sí, y hemos estado visitando las escuelas por eso mismo. Ya hay una serie de problemas con la evaluación docente. De hecho, algo que incluye el proyecto que también fue vetado es para los profesores que fueron mal encasillados durante el año 2015, que tuvieron problemas cuando se hizo el cambio en el sistema de la evaluación docente. Entonces
Entonces, nos han llegado muchos casos asociados específicamente a la situación de la evaluación docente, además de estos otros elementos que yo decía, como lo de las vacaciones de invierno, lo del encasillamiento, que también son elementos bien importantes para otorgar cierta estabilidad, como lo es también el que puedan ser titulares los profesores. Bueno, ahí son temas bastante importantes que se han estado trabajando esta semana. Ojalá que tengamos luz verde y claridad respecto de esto para los próximos días. Ahí lo importante es que en la Cámara ya está listo, se rechazó el veto, se repuso cada uno de estos puntos importantes y ahora tiene que repetirse la misma votación en el Senado. O sea, los senadores tienen que rechazar el veto y además tienen que reponer los puntos vetados, ¿ya? Y eso se necesitan 2/3. Así que esperamos que eso sea pronto, porque además estamos ya cerca de fin de año y elementos como la titularidad o cuestiones que tienen que ver con qué ocurre durante enero, febrero, los tenemos que saber ahora, si no después va a empezar a regir, pero recién para el próximo periodo. Y eso va a ser bastante más complicado ¿Cuánto tiempo se demora este proceso que viene? ¿2 semanas? Lo que pasa es que no hay un plazo legal, digamos, no hay un plazo que diga el veto se tiene que votar en esta cantidad de días. Entonces ahora lo importante es que los senadores le pongan urgencia tanto en la Comisión de Educación como también en la sala del Senado. Perfecto, así están funcionando entonces los tiempos en la Cámara y en el Senado también. Vamos a ir a otros temas que tienen mucha importancia también, porque tiene que ver con la despenalización de la ley de aborto. Esto se estuvo trabajando durante esta semana y también hay algo importante que usted nos pueda señalar. Sí, bueno, la despenalización del aborto hasta las 14 semanas se aprobó hace algunas semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora tuvo que volver a votarse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por su discusión en particular, indicaciones, ya algunos detalles del proyecto como tal ya fueron aprobadas y tiene que volver a la sala. Es súper importante, Javier, y aquí me voy a detener, que este es un proyecto que despenaliza, no legaliza. ¿Cuál es su implicancia entonces? Que si una mujer aborta hasta las 14 semanas por la razón que sea, por la causal que sea, no tenga que enfrentar un proceso legal, es decir, no tenga que ser formalizada y en cualquier caso enfrentar a la justicia, incluso poder llegar a estar en la cárcel, porque eso establece la ley chilena. Actualmente no hay mujeres en la cárcel por este delito, pero sí muchas que son formalizadas y por lo tanto enfrentan a la justicia. Y lo que estamos diciendo es que eso no ocurra. Chile hasta hace muy poco, hasta el 2017, estaba dentro de los pocos países en el mundo, solo 7, que condenaban absolutamente el aborto. Luego se legisló con el aborto a 3 causales y ahora nosotros estamos diciendo no legalizar en este caso específico, sino despenalizar, y que por lo tanto las mujeres que abortan por la razón que sea hasta las 14 semanas no sean perseguidas, no tengan que esconderse, estar en la clandestinidad, y esto es una recomendación internacional. Eso también es bien importante, no es algo que se nos ocurrió a nosotras. Y hay un importante apoyo dentro de los colegas diputados. Mira, nosotras pensábamos que iba a ser más difícil la votación en sala, pero finalmente obtuvimos los votos necesarios y por lo tanto yo creo que esa votación se va a repetir ahora esta segunda vez en la Cámara. Pusimos mucho el foco en definitiva en la autonomía, la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, pero además quisimos poner el foco también en no obligar, por lo tanto, a las mujeres a esta situación de clandestinidad, de tener que esconderse, porque eso hace que los abortos sean inseguros, no que disminuyan. Y que no tenga seguramente las condiciones suficientes para poder hacerlo, que muchos, como se hace en clandestinidad, no se cuentan con los artefactos y con las condiciones necesarias. Exactamente, ese es el punto y lo hemos dicho, despenalizar el aborto, de hecho, puede disminuir el aborto mismo. Cuando tú lo penalizas, no logras que disminuya, lo que hace es que sea más inseguro y que las mujeres estén expuestas, como tú bien señalabas, a condiciones de mayor insalubridad. Exacto. En definitiva, estar escondido obviamente le suma una carga muy importante. Son temas que vamos a seguir conversando. Al regreso vamos a seguir con temas muy similares. Ponga mucha atención porque vamos a la pausa y ya regresamos con más Poder Cívico. Que seguir con nosotros.
Bien, ya estamos con ustedes nuevamente, estamos haciendo Poder Cívico, conversando con la diputada y candidata a la reelección por el distrito número 7, Camila Rojas. Justamente hablamos de despenalización, pero también esta semana hubo otro tema que tiene que ver con el condón, con esta situación del consentimiento al retiro del condón. Cuéntanos un poco, porque también hay un tema ahí que tal vez mucha gente no tiene conciencia de qué es lo que significa este tema en particular. Sí, bueno, presentamos un proyecto junto a la diputada Maite Orsini, junto a la diputada Gael Yomans, que tiene que ver con que el quitarse el condón durante una relación sexual sin consentimiento, es decir, que se saque el condón de la persona y usted no se dé cuenta, usted no estaba de acuerdo con esa situación, también sea algo que esté penalizado y se considere parte de una agresión sexual. ¿Ya? Esto obviamente puede tener impacto porque la mujer queda embarazada, o puede tener impacto también porque se contagie con una infección de transmisión sexual. Entonces, como genera un daño a la salud de las mujeres, como puede generar un efecto en el tiempo, de hecho, nos parece que tiene que estar considerado como parte de una agresión sexual, y el foco está puesto en el consentimiento. ¿Ya? Entiendo, pero ¿cómo al poner el foco en esa situación, el consentimiento, y si la persona está o no está de acuerdo, que eso en sencillo, ¿cómo comprobamos dicha situación finalmente? Sí. Porque esa es la parte más difícil de esto, ¿no? Ese es un punto muy importante, y de hecho es una dificultad en todos los delitos de agresión sexual. ¿Ya? Esa dificultad está incluso en la violación, porque la mayoría de las agresiones sexuales ocurren cuando hay dos personas, ¿ya? Claro. Y por lo tanto es muy difícil probarlos, y por lo tanto lo que hace la justicia es hacer peritaje, a veces psicológico, a veces digamos corporales, y por lo tanto en este caso aplicaría lo mismo, pero es bien relevante que los procesos penales que están referidos a las agresiones sexuales, los jueces, ¿ya? Y quienes llevan los casos, la fiscalía, tengan especial consideración en que la prueba es muy difícil, ya no solo en el caso de quitarse el condón, sino, como decía, en una violación o en otra agresión, por ejemplo con los acosos sexuales también pasa constantemente que las pruebas son muy difíciles, por lo tanto ahí quienes investigan tienen que tener especial consideración en los peritajes específicamente. Bueno, temas que también van a ser cosas importantes durante los próximos días. Y a propósito de los próximos días, avancemos en lo que tiene que ver con la provincia de San Antonio. Hay un trabajo arduo que se va a comenzar a realizar los próximos días también, ¿no? Sí, bueno, estamos muy cerca de las elecciones ya, el 21 de noviembre, por lo tanto estamos recorriendo toda la zona, por una parte con el trabajo legislativo, que es lo que hemos podido comentar acá en la conversación, claro, pero también entregando, digamos, material sobre la campaña como tal. Nosotros estamos haciendo campaña por Gabriel Boric a la presidencia, tenemos una candidata al Consejo Regional que es Verónica Chau, y bueno, yo voy a la reelección, entonces hemos estado recorriendo la zona, vamos a estar recorriendo San Antonio el día domingo, un panfleteo masivo, y durante la semana también con actividades de ese tipo en Viña del Mar, en Valparaíso. Entonces ahí hay que conjugar ambos trabajos, digamos, lo que claro tiene que ver con que yo sigo siendo diputada, pero que también estamos en un importante proceso de elecciones, y que nosotros creemos que esta elección es especialmente relevante. Estamos en un proceso constituyente, estamos en un momento nosotros creemos que se requieren transformaciones, y por eso estamos en esta coalición Apruebo Dignidad, y creemos que quien mejor representa eso es Gabriel Boric. Y a propósito del candidato a presidente que ustedes están llevando, ¿anuncia visita los próximos días a la provincia o no sabe? A mí me gustaría mucho que viniera. El país es muy largo, son pocos días de campaña, pero yo creo que de aquí a probablemente la fecha de la segunda vuelta vamos a poder tenerlo en la zona. Muy bien, pues ya lo saben todos ustedes. Para votar informados siempre es importante ver este programa, porque aquí les mostramos todas las alternativas, y hoy día, conversando con Camila Rojas, tenemos otra posibilidad más. Así que un abrazo para usted, que le vaya muy bien, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, y nosotros nos separamos también porque quedan muchos más capítulos de Poder Cívico, así que siga usted todas las informaciones a través de Red Noticias Quinta Región. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Este programa fue presentado por